Hola a todos y todas, les doy la gran bienvenida. Hoy nos reunimos a escuchar unos hechos ocurridos a una abuela en los bosques oscuros de su infancia. A algunos se les hará familiar. Si estás interesado o interesada en compartir tu historia, házmela llegar a mi correo elbosquedelbrujo@gmail.com o al Instagram que está apareciendo en pantalla. Puedes enviarlo de la forma que desees. De antemano muchas gracias. Sin más demora, adentrémonos en el bosque del brujo. Ritual de los clavos. Mi abuela siempre fue creyente de los temas paranormales desde pequeña. Por esto mismo, es más probable que sea la razón del por qué es susceptible a experimentar y ser testigo de sucesos de esta naturaleza. Antes, para poder comprar pan, leche o queso, no existían locales o negocios como los que hay hoy en día, donde todo es mucho más simplificado. En el caso de la familia de mi abuela, ella debía ir a comprar estas cosas a los vecinos o también hacerle un cambio de comidas, pan por leche o viceversa. Lo típico de ese entonces. Las travesías que debía hacer eran de algunos kilómetros a pie. Rara vez podían usar caballos debido a que a estos se cuidaban como hueso santo. Además servían para arar el campo y no cualquier familia poseía uno de estos. Por esto mismo, mi abuela siempre iba a pie. Debía cruzar potreros y bosquecitos, también llamados montes, donde reinaba el tupido bosque nativo, y creo que la mayoría conoce lo denso y oscuro que puede ser. Es un entorno salvaje. Entonces mi abuela debía cruzar un gran tramo para llegar donde los vecinos. Ella le intercambiaba algunas cosas para la semana y se devolvía. Solo que en esta ocasión, como la noche ya estaba llegando, ella quiso acortar camino por el propio bosque, sumergiéndose en los montes. Tras caminar unos minutos, ella cuenta que entre los árboles y matorrales pudo divisar un grupo de personas. Ella se asustó, ya que estaba en pleno monte. Entonces ella trató de no hacer ruido y pasar desapercibida. Pero a medida que iba avanzando hincada sobre la tierra, cada vez podía ver mejor a estas personas, y se dio cuenta que eran muy raras, ya que cada una llevaba puestas túnicas negras con capucha. Al darse cuenta de eso, el miedo la invadió, ya que los padres en ese entonces siempre le decían a sus hijos que brujos y sectas ocupaban el campo para hacer sus rituales. Con mayor motivo, mi abuela casi entra en pánico, pero tenía claro que debía salir de ese lugar lo más pronto posible y en silencio. Cuando ya pudo tomar algo de distancia del grupo, escuchó unos gritos, y al observar nuevamente, se dio cuenta que estaban sosteniendo a una persona sobre unos troncos, y así usando martillos y clavos, habían comenzado a clavarle sus extremidades. Al ver eso, mi abuela solo corrió y corrió, sin ver atrás como si el propio diablo la persiguiera. Lo único que recuerda de ese momento es escuchar una voz gritar: «Espérate a que te pillemos». Pero gracias a la rapidez de mi abuela, llegó sana y salva a casa. Pero la reprimenda de sus padres no la pudo evitar. Siempre he pensado y analizado, antes donde las leyes casi no llegaban al campo, qué cosas pudieron haber sucedido sin que nadie se hubiera enterado. Cuántas desapariciones sin resolver, cuántos asesinatos y quizás cuántas sectas se dieron sus libertades para actuar en las sombras. A lo mejor hay un sinfín de historias que nunca se escucharán ni sabrán. El viaje de los brujos. Cuando los insumos importantes en el hogar escaseaban, era el momento de empacar las cobijas, la comida, la mejor ropa y preparar el caballo junto a la carreta para ir de compras a la ciudad, ya que brotaba la necesidad de comprar cosas que eran de suma importancia. Antes, en un pueblo entre campo y bosque, no había muchas alternativas y los vecinos no podían ayudar. Por eso mi abuela, junto a sus padres, debían hacer un viaje de kilómetros para llegar a la ciudad. Debían acondicionar su única carreta para que aguantara el largo trayecto, cubriéndola con carpas, clavando maderas, revisando las ruedas y mucho más, ya que habían veces que les tomaba días, dependiendo de si era invierno o verano. En esta ocasión estaban cercanos a invierno.
Cuando los preparativos terminaron, partieron su viaje. La ciudad les quedaba a unos 40 kilómetros aproximadamente. A paso de carreta demorarían 3 días más o menos. Además debían hacer parada durante el trayecto, ya que el caballo no era muy joven. Entonces sus padres sabían muy bien cuándo y dónde detenerse para descansar. A medida que avanzaban por los oscuros caminos rurales, donde rara vez se veía un alma y como les había contado anteriormente, en esos tiempos el bosque era mucho más tupido que hoy en día, y eran caminos que desprendían una cierta magia, aunque también eran traicioneros al ser completamente de ripio y muy pocas mantenciones se les hacía. A medida que pasaron las horas, iban encontrándose con más gente en carretas que estaban haciendo el mismo recorrido. Para hacer los viajes más seguros, se agrupaban y en caravana emprendían su viaje a la ciudad, ya que los bandidos andaban al acecho en aquellos tiempos y le agregaba un riesgo a la travesía. Al llegar la noche, mi abuela con sus padres acampaban cerca de un estero, para así poder hervir agua y preparar la cena. Además, algunas carretas se le sumaban a la acampada. Era mejor permanecer juntos para disminuir riesgos. Cuando dieron por finalizada la cena, apagaron la fogata y se dirigió cada familia a su lugar de descanso. Esa noche estaba fría, algo de inquietud se sentía en el ambiente, y las horas pasaron y pasaron, y cerca de las 4 de la madrugada sintieron unos ruidos a lo lejos en los árboles, como si las ramas fueran sacudidas por fuertes ráfagas de viento. Pero lo curioso es que no había viento, y eso lo hacía demasiado raro. Se pusieron alerta vistiéndose con lo primero que se encontraron para ir a ver qué era ese ruido. Su papá dio unos pasos fuera de la carreta y se escuchó en la intensa oscuridad de esa noche sin luna unos fuertes aleteos, y en el silencio de la noche escuchó el temido tué tué. Se les heló la sangre. Ellos sabían perfectamente lo que era esa cosa. Mi abuela con su madre se comenzaron a preparar, ya que debían huir de ahí lo antes posible. Su padre fue corriendo a avisarle despavorido a las personas de la carreta más cercana. Al gritarles, «Vecinos, vecinos, ¿están despiertos?», y al no oír respuesta, abrió su carpa para despertarlos. Pero en plena acción se detuvo, debido a la sorpresa de lo que se encontró dentro. La carreta estaba decorada por dentro con símbolos extraños. Habían patas y cabezas de gallina colgando del techo, y los vecinos que estaban durmiendo, entre comillas, en esa carreta no poseían cabeza. Suprimió sus gritos y tomó unas astillas y ramas secas para así arrojarlas a las brasas que aún estaban encendidas en la fogata, y al aparecer la primera llama arrojó un puñado de sal. A lo lejos, escuchó como bultos caían al suelo. Viendo esa oportunidad, tomaron las riendas y con toda la rapidez que pudieron salieron de ahí. Quedaban unas pocas horas para el amanecer, y era peligrosa la noche, pero eso no les era suficiente motivo como para quedarse en ese lugar. Después de todo lo ocurrido, ellos daban gracias a Dios que lo que restó del viaje no experimentaron ninguna otra experiencia de tal magnitud. Ellos quedaron con el miedo en la sangre por semana, fueron muy precavidos. Trataron de no salir de casa durante las noches, ya que se dice que estas cosas, los tuetué, pueden seguir a la gente, eligen a sus presas, y es difícil zafarse de la mirada de estos brujos cuando te eligen. Eso es lo que decían. Mi abuela hoy en día cuenta estas historias con miedo y cree firmemente que las cosas paranormales de todo tipo existen. Nos faltarían vidas para poder enterarse de todo lo que existe en este mundo. La magia y los brujos existen, y el que sabe buscar, encuentra. Nos vemos pronto en el bosque del brujo.